Semana muy importante porque conoceremos los datos de inflación tanto del consumidor como del productor, y con los últimos datos económicos que hemos conocido últimamente está aumentando el riesgo de esta inflación. Pero hoy también repasaremos el cierre de la semana pasada, porque el viernes, cuando ya nos estamos preparando para irnos de fin de semana, después de una semana sin apenas eventos importantes, aparecieron dos datos que sorprendieron bastante y provocaron fuertes movimientos, sobre todo en el sector cripto. De hecho, hoy analizaremos el ciclo de las altcoins porque según unos informes, estos arrojan unos datos a tener en cuenta. Pues esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y arrancamos conociendo como un miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor McHenry, comenta que el Pleno votará el próximo mes si da luz verde a un proyecto de ley que, de salir adelante, daría paso a la legislación más completa sobre criptomonedas que existe en Estados Unidos. Destaca que la aprobación de esta ley puede ser muy importante porque ahora sí establecería un marco regulatorio claro y coherente para las criptomonedas, que es justamente algo que se ha quejado y han pedido hasta la saciedad empresas, exchanges, etc. Aparte que también aclararía las funciones regulatorias tanto de la SEC como de la CFTC en la supervisión de los activos digitales. Pero a quien siguen metiéndole palos a nivel internacional es a Binance, porque en Canadá la Autoridad de Mercados Financieros de Ontario emitió una orden de cese de operaciones de Binance, y no solo allí, sino también en Nigeria, donde el Banco Central del país ha emitido una directiva que prohíbe las transacciones de criptomonedas. Ahora, pasando a revisar cómo fueron los ETF de Bitcoin al contado la semana pasada, el viernes volvimos a tener otro día en rojo, otro día de fuertes salidas, y como no, Grayscale dominando con más de 100 millones en salida. Y es que en cuestión de pocos días, Grayscale ha tirado por la ventana la sorpresa que vimos hace 2 semanas al ver entradas en su GBTC, y es que en solo 2 días volvió a sufrir fuertes salidas que superan el importe de las entradas pocos días antes. Pero seguimos conociendo cómo empresas, gestoras y bancos de inversión van informando de sus balances, de sus posiciones y de los últimos en presentar sus documentos 13F ha sido Wells Fargo, una de las entidades más grandes de Estados Unidos, que, atención, reporta tener exposición a los ETF de Bitcoin al contado tanto de Grayscale como de ProShare. Y esta información marca un cambio significativo en la postura de Wells Fargo hacia las criptomonedas, ya que en el pasado había evitado involucrarse en el mercado de los activos digitales. Y no es el único que se sabe que tiene exposición, porque JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos y el que su CEO Jamie Dimon ha sido bastante crítico con Bitcoin y compañía, también se descubre en su 13F que tiene exposición a Bitcoin a través de los ETF. Eso sí, en ambos casos hablamos de cantidades bastante pequeñas, porque en el caso, por ejemplo, de JP Morgan, ha revelado una inversión de unos $700.000 entre 4 ETFs, que son los de BlackRock, Bitwise, Fidelity y el GBTC de Grayscale, mientras que Wells Fargo informa de una inversión de poco más de $140.000 en el GBTC de Grayscale durante el primer trimestre. Por lo que, atención, porque todo y que estos titulares son buenos porque vemos inversión de grandes bancos, gestoras, empresas, etcétera en Bitcoin, las cantidades, como ya os comenté hace varios días, siguen siendo muy pequeñas y a día de hoy son meramente testimoniales. También hemos conocido cómo la firma de inversión de la familia Rothschild compró acciones del ETF de Bitcoin de BlackRock. En este caso hablaríamos de una inversión conocida de $4,3 millones en el ETF. Por lo que, en resumen, por los documentos e información que a día de hoy conocemos, alrededor de unos 800 bancos ya se encuentran expuestos al ETF de Bitcoin y más de 240 empresas han apostado por el ETF de BlackRock. Siguen siendo importes, cantidades bastante pequeñas, pero puede ser que sea una toma de contacto inicial, a la espera de ver la reacción o la respuesta real o la demanda real del mercado a estos activos. Y ahora, hablando de los ETF de Hong Kong, seguimos viendo poco interés, porque fijaros que seguimos viendo un volumen muy bajo, de hecho sigue siendo algunos días hasta negativo, tanto en Bitcoin como en el ETF de Ethereum, que también el volumen es muy bajo y también sufre salidas según qué día. Por lo que seguimos viendo poco interés de compra tanto en Bitcoin como en Ethereum, pero la semana pasada se celebró la conferencia de Bitcoin Asia en Hong Kong y reunió a unos 5.500 asistentes, la mitad de los cuales provenían de la China continental. Y de este evento se filtró a través del CEO de Harvest, el emisor de uno de estos ETF de Bitcoin que cotiza en Hong Kong, que están buscando la manera de incluir el ETF en el Stock Connect, que es un puente que permitiría a los inversores de China continental invertir en los ETF de Hong Kong. Veremos cómo va evolucionando esto y si finalmente es posible, porque entonces sí que podría multiplicar el interés mostrado hasta la fecha en los ETF de Hong Kong.
Kong. Y ahora cambiando de tema, el banco alemán Deutsche Bank ha realizado un análisis de las monedas estables y en este informe que ha levantado polémica destaca los riesgos potenciales en las operaciones de las monedas estables USDT de Tether. Y en este informe empieza considerando que Tether podría tener un impacto significativo en el sistema financiero, especialmente en el ámbito de las transacciones internacionales y la tokenización de activos, y ve aspectos positivos porque puede mejorar la eficiencia de las transacciones y también reducir los costes asociados con las transferencias de dinero transfronteriza. Pero atención, porque advierte de los riesgos potenciales por sus problemas de estabilidad y falta de transparencia, aparte de los problemas regulatorios que ha tenido en el pasado y que está generando cierta desconfianza. Y a todo esto, el CEO de Tether salió al paso para defender USDT a pesar de estas críticas y posibles nuevas regulaciones. Y por último, el equipo de EigenLayer, protocolo de restaking de Ethereum, anuncia el lanzamiento oficial del token Eigen, por lo que este ya se puede reclamar, pero atención, porque este no podrá ser transferido ni vendido hasta aproximadamente finales de septiembre. Y ahora pasando a la economía, el viernes pasado, cuando en teoría íbamos a cerrar una semana que debía ser más tranquila y sin grandes saltos, poco antes de irnos de fin de semana, aparecieron dos datos económicos que sacaron del letargo al mercado. Por una parte, conocíamos el dato de la Universidad de Michigan por lo que respecta a expectativas de inflación, y estas aparecen por encima de lo esperado, mostrando una inflación estimada a un año que salta del 3,2% al 3,5%, máximos que no veíamos desde el mes de noviembre. Y esto ya empezó a poner nervioso un poco los mercados, pero por si fuera poco, también conocíamos el dato de confianza al consumidor, y este cae al 67,4, desde el 77,2. También es una caída importante, ya que es la mayor desde agosto de 2021. Y todo esto sigue mostrando ciertas señales de preocupación por una posible estanflación. Y es que a estos datos le sumamos que el mismo viernes conocíamos declaraciones de miembros de la Fed, como la señora Logan, que comenta que es demasiado pronto para pensar en bajar los tipos de interés, y que los datos de inflación del primer trimestre son decepcionantes, y que en referencia a la situación actual, esto aún no es un aterrizaje suave. Por lo que todo este cóctel giró por completo el rendimiento de los bonos, que volvieron a subir, y también tiró abajo activos de riesgo como Bitcoin y las altcoins. Y no deja de ser una situación compleja para la SEC porque seguimos viendo señales de una economía que está enfriándose con una inflación que parece que está de vuelta. Al margen de esto, que lo repasaremos en la sección de análisis técnico, hoy lunes estaremos atentos porque según Reuters, en teoría OpenAI hoy va a anunciar su nuevo motor de búsqueda, el cual usará inteligencia artificial y pretende plantar cara y competir contra el buscador de Google. Ahora pasando a revisar las acciones, vemos como Tesla bajaba un 2% el viernes, y es que según fuentes oficiales, la cuota de mercado de Tesla en China pasa del 7% al solo el 4% en un año, y perder un 3% de cuota en solo un año es bastante. Luego saltamos a Novavax, que subía casi un 100% el viernes. De hecho, llegó a estar subiendo un 150%, después de que el gigante farmacéutico francés y su rival estadounidense Novavax anunciaron una alianza para vender una vacuna contra el COVID y desarrollar otra que se combine con una vacuna contra la gripe. Y esta noticia llevó a explotar con bastante fuerza a la acción, llegando ya a niveles de mediados de 2023. Ahora pasando a Taiwan Semiconductors, que el viernes subía casi un 5%, porque anunció que sus ventas de abril son de más de 7.000 millones de dólares, con un aumento interanual del 59%. Y por último Apple, que bajaba el viernes cerca de un 1%, a pesar de anunciar que cierran acuerdo con OpenAI para poner el ChatGPT en los teléfonos iPhone. Te recuerdo que yo para operar todos estos mercados, acciones, commodities, divisas, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código JOHN y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Ahora pasamos a repasar cómo está el índice de miedo codicia en el mercado tradicional, porque está en 48, la zona neutral, mientras que en criptomonedas, después de las últimas caídas del viernes, estamos rozando la zona neutral en 57 entre codicia y zona neutral. Y para esta semana arrancaremos una semana que será importante porque hay ciertos eventos a destacar. De momento arrancamos hoy lunes con el día más tranquilo de la semana, porque apenas tenemos datos de importancia, datos de peso que impacten fuerte al mercado, excepto, como no, alguna declaración de miembros de la Fed que prácticamente están a diario. Pero pasamos a martes, que ya es el primer día importante de la semana, porque conoceremos el dato de inflación de Alemania, el dato de IPC también de España, para después pasar a la tarde con el dato de inflación al productor, el IPP, en Estados Unidos, primer dato importante de la semana. Y atención, declaraciones de Powell el martes a las 4 de la tarde, hora española. Por lo que ya vemos que el martes ya empieza seguramente el movimiento. Luego pasamos a miércoles, que también conoceremos otro dato importante, el PIB de la zona euro. Y atención, dato de inflación al consumidor
en Estados Unidos. Por lo que ya vemos que el martes dato de inflación al productor y el miércoles dato de inflación al consumidor. Que esto, junto con lo que vimos el viernes de estas expectativas a futuro y los últimos datos débiles de la economía, según lo que aparezca aquí, puede menear y bastante los mercados porque desplazaría o acercaría esta primera posible bajada de tipos de interés. También el miércoles conoceremos ventas minoristas en Estados Unidos e inventarios de petróleo. Después pasamos a jueves con el dato de PIB en Japón, peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que recordad que la semana pasada ya empezaron a subir más de la cuenta, a ver si eso fue algo puntual o marcó un inicio de tendencia. Y también conoceremos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Y cerraremos el viernes con el dato de inflación de la zona euro. Ahora pasando a los mercados, el viernes fue la sesión con el menor volumen de todo el año. Y esto, en principio, debería ser una señal de tranquilidad, y más cuando estamos subiendo. Pero también es cierto que la amplitud del mercado está mejorando bastante, y esto también es buena señal. Muchos bancos de inversión están adelantando que el dato de inflación que conoceremos este miércoles día 15 será mejor de lo esperado, sobre todo por la caída de los precios de los vehículos usados y la caída del precio de la vivienda. Y también, seguramente, ayude bastante que el petróleo haya dejado de subir y está empezando a recortar, dando aire o presionando sobre todo menos a ciertos precios de esta cesta del IPC. Por lo que seguiremos de cerca todos estos datos de esta semana, que será una semana importante. Pero a modo de reflexión también acordaros que una cosa es el dato que nos venden de inflación y otra es el dato de inflación real que nota el ciudadano de a pie. De hecho, mirad este gráfico que tengo por aquí. Y es que este gráfico lo he sacado del Twitter de Diego Puertas y mirar la gran diferencia que existe entre la inflación que nos muestra el dato, que es la que vemos por aquí, con la evolución real de los precios. Aquí podemos ver la diferencia real, o lo que realmente se nota cuando nos venden o nos muestran un dato y en cambio a pie de calle ves que los precios realmente muestran una subida mucho más alta del dato mostrado por estas organizaciones. Por lo que respecta a los mercados, estamos viendo que la amplitud está mejorando a pesar de que el viernes vimos caídas en el Russell 2000, mientras que en S&P 500 y el Nasdaq seguíamos viendo subidas. Y el porqué de estas diferencias, a pesar de que la amplitud de mercado está mejorando, y es porque estamos viendo dos eventos que están ayudando. Uno es que está mejorando otra vez la liquidez del mercado, y esto ayuda a los tres índices y a todo el mercado en general a empujar para arriba, pero luego existe otra variable que no afecta por igual a los índices, y esta es la recompra de acciones propias que alcanza su nivel más alto desde 2018. Mirar qué importancia o qué peso puede tener la recompra de acciones propias, y aquí sí que hay mucha diferencia entre las grandes compañías y las pequeñas. Y esta semana pasada el peso de la recompra de acciones fue bastante importante, y de ahí que viéramos cierta diferencia en la subida, sobre todo a final de semana, en el Russell y otros índices. Aparte también que ciertos datos de inflación que conocimos afectan también más a estas pequeñas compañías, que suelen descontar más a futuro y traer el precio a presente de esta subida o rebaja de tipos de interés. Por lo que veremos cómo arrancamos esta semana, una semana que estará muy marcada justamente por estos dos datos de inflación del productor y del consumidor que conoceremos en Estados Unidos, y atención a ciertas declaraciones, entre ellas las del señor Powell. Ahora pasando a Bitcoin, atención a la reacción que vimos la semana pasada, que empezó el jueves y finalizó el viernes. Y es que a nivel macro comentábamos que esta rotura y limpieza que veíamos por la parte inferior podría ser una trampa, pero faltaba confirmar esa trampa rompiendo el nivel de los 67.000. Si no rompíamos ese nivel, esto no dejaba de ser una zona de máximos y mínimos decreciente, por lo que la tendencia en temporalidad corta-media sigue siendo bajista. Y esto podríamos marcarlo como un canal descendente que sale de esta distribución o parte alta de los precios logrados en los máximos históricos de los 74.000, y de momento no hay ninguna señal a corto plazo que nos muestre este cambio o intención debería romper la parte de arriba. Y es que haciendo ya lupa ya más a corto plazo, jueves de la semana pasada parecía que empezábamos a arrancar para romper justamente esta estructura bajista. Y esto lo vimos rompiendo esta directriz bajista en temporalidad ya más baja. Este cambio de estructuras a nivel interior, limpieza justamente en una zona de ineficiencia, y todo apuntaba, visto la entrada de momentum del jueves, que podría ser el inicio de una formación de estructura que fuera a atacar los niveles de 67.000, que entonces sí confirmaría el fin de estos máximos y mínimos decrecientes y nos podrían llevar a niveles superiores, con intención de atacar los 74.000. Pero el viernes, acercándonos ya a media tarde, aparecieron estos datos de expectativas de inflación y de confianza al consumidor que fueron malos, y quizás fue la excusa para tumbar de nuevo el precio con mucha volatilidad
y perder de nuevo los niveles y seguir marcando máximos y mínimos decrecientes. Y es que si ahora hacemos más zoom, vimos como el jueves rompíamos estructuras, limpiamos, hacíamos pullback a directriz rota, rebalanceando. La entrada realmente fue bastante técnica y bastante limpia, y empezó a empujar arriba con momentum, limpiando justamente toda esta parte de liquidez que había dejado expuesta en toda esta bajada. Pero justamente antes del dato, fijaros en la formación de aquí arriba, después de limpiar toda esta ineficiencia, rompió estructura, limpió los máximos creados poco antes y entró momentum bajista, llevándose por delante todas las zonas previas. Y ahora mismo esta formación, enlazándolo con el gráfico macro que os he mostrado aquí a la derecha, nos muestra una intención de venir a limpiar toda esta parte de aquí abajo y llegar al objetivo que teníamos desde la parte alta de la limpieza de los máximos en la zona 65.000. Y esto nos llevará a buscar la primera zona de control, la zona de los 60.000, la cifra redonda, que es justamente el cierre de ineficiencia de todo el imbalance a nivel de gráfico diario. Veremos si esta zona es suficientemente fuerte para aguantar, porque realmente pinta mal, y más con toda la liquidez expuesta a la parte inferior de todo este bloque, por lo que no descartaría para nada venir a romper los mínimos marcados en la zona de los 56.000. Y es que si miramos a Ethereum, este no está respetando justamente la ineficiencia equivalente en Bitcoin. De hecho, esta zona la utilizó como soporte y ahora la está utilizando como resistencia. Y es muy posible que venga a atacar la parte baja de 2820, que fue los mínimos marcados a principios de mayo con la caída de Bitcoin a la zona de 56.000. Y es justamente también el cierre en el bloque de 2800. Por lo que ahora mismo el sentimiento es de incertidumbre y a nivel de gráfico es claramente bajista. Y es que mirar que en Ethereum claramente hay un canal bajista con máximos y mínimos decrecientes y tampoco hay ninguna señal, al igual que Bitcoin, de que se haya roto esa estructura bajista, por lo que me decantaré a buscar cortos con más probabilidad de recorrido que no los largos. A nivel de altcoins, hoy tampoco me centraré en ninguna en concreto, porque si se confirma este movimiento de Bitcoin y Ethereum, todas en conjunto van a sufrir bastante. Y muchas de ellas, como es el caso de por ejemplo de Cardano o por ejemplo de Kujira, Hedera y demás, están en niveles que seguramente si Bitcoin y Ethereum confirman este recorrido a perder los mínimos de la zona 56.000, veamos caídas fuertes en las altcoins, porque de momento el Total 3 tampoco está marcando ninguna zona de soporte, ni que las altcoins estén reaccionando de alguna manera distinta a cómo están haciendo Bitcoin y Ethereum. Por eso me voy a centrar en analizar las dos grandes, porque son las que me marcarán algún punto de apoyo donde entonces focalizar a un análisis más concreto de las altcoins. Pero sí quería comentar este gráfico de aquí. Y es que mirar este gráfico porque muestra los ciclos que suelen seguir las altcoins. Y en este gráfico que iba ligado a un estudio, sugiere que las altcoins este mes de mayo y principios de junio podrían estar tocando el suelo para repuntar de cara al verano. Por lo que ahora nos encontraríamos en esta bajada de aquí, en dirección a hacer suelo para el mes de mayo, principios de junio, para después volver a repuntar y luego tener otro periodo de corrección que vendría para el mes de agosto, septiembre, y luego volver a repuntar de cara a octubre, noviembre, que es cuando nos acercamos al periodo electoral y suelen ser momentos del año a nivel estacional que los mercados suelen ser alcistas. Por lo que en resumen, este informe y este gráfico adjunto venían a presentar una perspectiva optimista para el mercado de las altcoins, sugiriendo que podrían estar en un punto de inflexión y listo para un posible repunte para los próximos meses, pero que por el camino, justamente ahora y para mediados de verano, suelen ser momentos de suelo o de construcción posible de posición para este mercado cíclico, según este informe, de las altcoins. Ahora pasando a divisas, seguramente también sea una semana volátil cuando conozcamos los datos de inflación. De momento veremos cómo arranca esta semana, la cual, visto cómo dibujamos y dejamos pendientes estos máximos iguales en euro-dólar, me decantaría por una semana que empezáramos limpiando la parte de arriba, la parte de 1,079. Para hoy lunes, martes, y esperar a ver mañana martes con esta inflación al productor y miércoles con la inflación al consumidor, cómo son estos datos, y a partir de aquí empezar a dibujar, porque simplemente este impacto fuerte a nivel de dato macro es suficiente como para desplazar el gráfico y a partir de ahí empezar a plantear nuevos escenarios. Por eso a nivel de gráfico intradiario, visto cómo está dejando y dibujando el rango asiático, tanto liquidez por arriba como por abajo, me esperaré a ver por dónde manipula primero para empezar a atacar el lado opuesto, sobre todo apuntando hacia los máximos de la semana pasada y los máximos del viernes. Y por último, commodities, fijaros cómo tanto el oro como la plata han llegado a las zonas de control que teníamos puestas en 2.380 en el oro y en 28,50 en la plata. Y justamente en estas zonas es donde empezaré a construir posiciones a cortos, buscando romper los mínimos de 2.280 y encarar la zona de 2.180. Este escenario solo puede ser desdibujado seguramente si llevamos un dato de inflación más bajo de lo esperado que anuncie o acerque este recorte de tipos. Si en cambio los datos de inflación tanto de mañana como miércoles salen disparados, esto alejaría bajada de tipos y seguramente veríamos caídas de las commodities, confirmando este patrón justamente en estas zonas de vuelta. Por último, petróleo sigue estando débil, vuelve a la zona baja, saltando en break-even la operación que teníamos en largo en esta zona de aquí y vuelta a las
espera de ver si hay rotura estructural para atacar niveles superiores, o en cambio perdemos esta zona e iríamos a buscar la siguiente zona de control en la zona 72-73, que es donde creo yo que estará el rango entre 70 y 80 de cara al corto plazo para el petróleo. Perfecto, con esto cerramos ya el vídeo por hoy. Se avecina una semana que seguramente sea una semana movida. Si la inflación del IPC vuelve a subir esta semana, marcará el tercer aumento mensual consecutivo y pondría nervioso al mercado que quizás en lugar de una bajada de tipos o dos bajadas, vamos más bien a una o quizás ninguna. Por eso, para que veamos la importancia del dato que conoceremos mañana y el miércoles. Por lo que veremos qué datos aparecen esta semana e iremos adaptándonos según los datos que vayan apareciendo. Que vayan bien el día, cuidado con ser el nuevo mañana. Hasta luego.